estamos tratando de hermanar esas posiciones, aún cruzando el Atlántico, trayendo la Stella Maris, trayendo a nuestro gran amigo González de Rivera, que nos ha enseñado muchísimo con su disertación sobre cómo funciona el cerebro y cómo está interrelacionado con el resto de las partes del cuerpo. Este es un camino lleno de satisfacciones. Siempre hay detractores, siempre hay gente que dice no creo, siempre hay gente que dice qué cosa rara, pero lo cierto es que afortunadamente hoy la ciencia valida las cosas que ancestralmente ya se sabían. Y qué mejor que tener el honor de presentar a este ponente que es un médico muy especial y un ser humano muy especial, porque él combina su especialidad de base, que es la anatomía patológica, junto con la psicología clínica. Qué combinación, ¿verdad? Él nos puede explicar exactamente cómo la mente se une a la materia, y nos lo puede explicar con la certificación de un notario. Y eso es fantástico porque nos allana muchísimo el camino a los que estamos decididos a ayudar al que sufre. Y bueno, nada más, qué decir, con todo placer les presento a nuestro gran amigo Tomás Álvaro. Todo organizado. Muchas gracias. Buenos días y bueno, mis primeras palabras desde luego tienen que ser de agradecimiento, ese es mi sentimiento en este momento, y de reconocimiento, pues para Alejandro Torrealba y para Juan Carlos Durán muy especialmente, y para el resto de las personas que han preparado este evento. Yo tengo alguna experiencia preparando cosas de este tipo. Y sé lo difícil, lo complejo. Hay una serie de cosas que es imposible ver desde ese lado, solamente se ven desde dentro, y les garantizo que hace falta mucha fuerza de voluntad, mucha motivación y creer mucho en lo que se está haciendo para, de una forma generosa, dejar que la energía, que la motivación, que el sistema de creencias que nos mueve haga llegar todo eso a las demás personas. Es una labor de servicio que yo reconozco y que agradezco mucho, tanto en Alejandro como en Juan Carlos, como en toda la organización de este evento. Me parece que el papel que están haciendo es muy importante, porque, entre otras cosas, a mí la verdad lo estaba pensando antes, cuando estaba viendo ahí a Alejandro Choul sentado en el suelo. Es lo que a mí más me apetecería en este momento, quitarme los zapatos y sentarme en el suelo para hablarles, de verdad, como una señal de humildad. Porque, aunque yo les voy a contar algunas cosas, son muy poquitas las que sabemos. Pero también les puedo decir que en mi propia experiencia necesitamos utilizar este enfoque, sobre todo para el personal sanitario. Es a través del conocimiento, es también a través del intelecto, una vía válida para hacer que todas estas cosas que llevadas a la práctica, estos sonidos curativos, estas meditaciones, estos ejercicios de respiración, que son auténticamente sanadores, curativos y sanadores, hoy empezamos a conocer qué es lo que están haciendo en nuestro cuerpo, cuáles son los mecanismos fisiológicos que están asociados a todas estas cosas, por qué el patrón de coherencia cardíaca es capaz de modular todo nuestro organismo y nuestro sistema inmune, por qué pasan una serie de cosas que en el momento en que las vayamos difundiendo y las vayamos conociendo, inevitablemente van a sustituir y van a reemplazar una serie de terapias que en este momento estamos utilizando con mucha menos eficacia y sabiendo que tienen un alcance limitado, pues por ejemplo en el tema que nos ocupa hoy, que es el del cáncer, pero también en otras enfermedades.
autoinmunes, infecciosas, y no solamente orgánicas, sino también aquellas que afectan a la mente. Por eso, ahora vamos a tratar de entender un poquito, en los minutos que tenemos, de qué manera está funcionando todo esto. Y lo vamos a hacer de una manera muy simple, pero que nos resulte suficiente para ser capaces de entender en nosotros mismos de qué manera está funcionando nuestro organismo. Naturalmente no tenemos tiempo, y no lo vamos a hacer, de hablar de todos los órganos del sistema inmune. Verdaderamente es una estructura muy compleja. Baste con decir que hay una serie de órganos principales, pues el timo, la médula ósea, el bazo, los ganglios linfáticos, que están constituyendo un sistema que está distribuido por todo nuestro cuerpo. No hay ni un milímetro de nuestro organismo que esté sin vigilancia por parte de nuestro sistema inmune. Pero lo que nos va a interesar mucho en este momento es saber que el sistema nervioso simpático muy en particular, está inervando todas estas estructuras, de manera que nuestro sistema inmune va a estar regulado por nuestro sistema nervioso a través de un contacto físico, que son la estructura neural que parte del cerebro y que desde la médula espinal va a llegar a todas nuestras estructuras, incluyendo nuestros órganos del sistema inmune. El sistema inmune está constituido por una gran cantidad de células diferentes. Tenemos la tendencia a identificar sistema inmune con escudo de defensa, pero tal vez deberíamos cambiar un poquito esa idea. A mí me gusta mucho más la idea de una balanza en la cual nuestro sistema inmune nos puede defender, pero también se puede volver contra nosotros mismos y atacarnos. Va a ser del equilibrio entre esa función de defensa y esa función de respeto de nuestras propias estructuras donde va a estar el punto de equilibrio auténticamente funcional, eficaz de nuestro sistema inmune. Las células que constituyen el sistema inmune, aquí tenemos algunas, estos linfocitos, son capaces de producir unas sustancias que les vamos a llamar citoquinas, una pequeña palabra técnica que nos va a servir para poder hablar con un poco más de ligereza en el resto de la charla, pero de una manera muy interesante vamos a entender que estas células tienen la manera de entender, tienen antenitas, tienen receptores para poder descifrar el entorno, las moléculas que hay a su alrededor que proceden de otros sistemas. Ya lo veremos, como en particular las sustancias que produce nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino, vertidas a la sangre, llegan a tener contacto con estas células que entienden ese mensaje. Y no solamente eso, sino que estas células, estos elementos del sistema inmune, son capaces de producir también algo que en principio no asociamos a ellas, por ejemplo, hormonas, que pensamos que es exclusivo del sistema endocrino. No es así. Estas células, las células del sistema inmune, son auténticos elementos de vigilancia en nuestro organismo con una cantidad de funciones que hacen de ellas una especie de célula nerviosa, de célula neural. Es como auténticas neuronas, un sistema nervioso periférico en movimiento que está reconociendo lo que está sucediendo en todo nuestro organismo en cada momento y que tiene una gran cantidad de funciones, tanto de recepción como de secreción de sustancias, muy parecida a una neurona. Ya lo hemos adelantado, y es que nuestro sistema inmune está constituido por una cantidad de células muy diferentes. Vamos a tener basófilos, eosinófilos, mastocitos, linfocitos, células natural killer, etc. Y vemos cómo se va complicando un poquito la cosa, en el sentido de que el sistema inmune no es un solo brazo que funciona de una manera dirigida en una sola dirección, porque cada una de estas células tiene una función que es específica. Y además, con frecuencia, la función que está haciendo determinada célula es exactamente la contraria que está haciendo la de al lado.
Así es que este auténtico ejército de especialistas tiene una serie de funciones específicas, encomendadas, que cada una es independiente de las demás y que a veces están encontradas. Para hacernos una idea de la importancia de este sistema, si cogemos uno solo de estos elementos, digamos los linfocitos, que casi todos nos suena o conocemos, si nosotros pensáramos en la cantidad de linfocitos que están en este momento circulando por nuestro organismo, por todas nuestras venas y arterias, tejidos linfáticos, etc., si las reuniéramos todas aquí en la mano, solo este subgrupo celular de los linfocitos, tendríamos 1 kilo de linfocitos. Eso nos tiene que hacer tener una idea de la importancia fundamental de este órgano. Hay muy pocos órganos en el cuerpo que tengan 1 kilo de peso y que nos está traduciendo la importancia de su función. Tenemos más linfocitos que neuronas, por ejemplo, a no ser que consideremos a los propios linfocitos como neuronas, lo cual no es ningún disparate. Pero podríamos solamente hablar, pero creo que este es un marco muy adecuado para tratar de que en esta charlita vayamos a meter un poquito, solo un poco, de práctica y que seamos capaces de sentir un poquito qué es lo que estamos contando. Y yo les voy a proponer un ejercicio muy breve y les voy a pedir que se pongan cómodos, que dejen aparte un momento las carteras y el lápiz, el papel, que nos pongamos tal y como nos ha enseñado Alejandro Choul hace un momento, que pongamos nuestra espalda recta, derecha, no rígida, que cerremos los ojos aquellos que lo deseen, porque estamos induciendo automáticamente un estado diferente de funcionamiento cerebral y entramos en alfa, que tengamos contacto con nuestra respiración, y que sintamos nuestro cuerpo, que tengamos conciencia de cómo tenemos las plantas de los pies apoyadas en el suelo, de cómo la silla está en contacto con partes de nuestro cuerpo, con cómo notamos la ropa encima de nuestra piel. Y vamos a prestar atención a nuestra piel, a todo el revestimiento que nos envuelve. Como hay diferentes partes que están percibiendo la temperatura, el roce de la ropa, la presión, y vamos a entrar un poquito más adentro y vamos a tomar conciencia de nuestra musculatura, los músculos de nuestras piernas, de nuestros brazos, de todo el tronco, el abdomen y el tórax, del cuello, los hombros. Y vamos a profundizar un poquito más y vamos a prestar atención a nuestra estructura ósea, esa que nos sujeta, que nos soporta, y notamos los huesos de nuestras extremidades, los brazos, las piernas, de nuestra columna vertebral, de todos los huesos de la pelvis, las costillas, el cráneo. Y seguimos profundizando y tomamos conciencia ahora de nuestras vísceras, de nuestro abdomen, de nuestros intestinos, de nuestro hígado, de nuestros riñones, de nuestro páncreas y nuestro bazo,
Da igual que no sepamos dónde están. Subimos al pecho. Y damos una inspiración un poquito más profunda para sentir nuestros pulmones y el corazón. Y subimos a la cabeza y notamos, sentimos o nos imaginamos a nuestro cerebro, los dos hemisferios, el cerebelo, todo ese tejido palpitando ahí dentro. Y en este pequeño repaso de nuestro cuerpo hemos podido encontrar alguna zona de contractura, algún dolor, una molestia, un órgano que no nos funciona bien, una parte enferma de nuestro cuerpo. Ahí vamos a poner ahora nuestra atención, sin intención de modular nada, ni de cambiar nada, solo observar. Prestar atención a ese punto, enviarle una sonrisa de reconocimiento solo, y de momento no vamos a hacer nada más. Vamos a abrir los ojos muy lentamente para continuar la charla. Bien, vamos a tratar de avanzar. Hemos dicho que los órganos del sistema inmune están inervados por el sistema nervioso. ¿Cómo es esto? De una manera muy simple, nosotros tenemos aquí como desde nuestro cerebro hay una serie de estructuras físicas, los nervios, ya hemos dicho, que van a parar hasta los órganos del sistema inmune, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Pero hay otra vía, hay varias vías, solamente vamos a mencionar esta muy importante. Desde nuestro cerebro hay una serie de estructuras, el hipotálamo, la hipófisis, que segregan una serie de sustancias, de hormonas, que llegan hasta la glándula adrenal, muy en particular. Y la glándula adrenal produce una serie de sustancias, glucocorticoides, adrenalina, para las que nuestras células del sistema inmune tienen receptores. Así es que las órdenes que salen de nuestro cerebro, a través de este mecanismo hormonal, le llegan a nuestro sistema inmune. Y no solo esto, sino que estas células del sistema inmune producen estas citoquinas, lo que saben hacer, que a través de la sangre le llegan a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, las células de nuestro cerebro, la neurona, la glía, etcétera, tienen receptores para descifrar el mensaje que los linfocitos u otras células inmunes están recogiendo en nuestro organismo. Así es que ambos, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, están formando un triángulo de equilibrio homeostático, del cual depende la adaptación de nuestro organismo al medio, de una manera permanente y continuada. Vamos a verlo aquí, de una manera muy esquemática. Hemos dicho que nuestro sistema nervioso estimula, modula, reconoce al sistema inmune y lo contrario. Y eso ocurre a través del eje del sistema endocrino y además también del sistema nervioso autónomo. Cada uno de estos sistemas produce una serie de sustancias, los neurotransmisores del sistema nervioso, las hormonas del sistema endocrino y las citoquinas del sistema inmune, que son auténticas moléculas de información y que convierten este triángulo en algo fluido, de tal manera que cada vez que uno de estos sistemas da un mensaje, los demás lo reciben. Si el sistema nervioso es capaz de recoger los estímulos ambientales, incluyendo allí
los factores psicosociales, los estresores a los cuales estamos sometidos, nuestro cerebro va a producir una serie de señales químicas que van a llegarle hasta el sistema inmune. Pero a la vez, el sistema inmune va a ser capaz de, en su mensaje, en su vía de reconocimiento de todo el organismo, a la vez que está vigilando lo que está ocurriendo en cada rincón, ya sea la aparición de un virus, de un tóxico, de una bacteria, del estado de inflamación de un órgano, va a recoger ese mensaje y va a producir una serie de citoquinas en respuesta a lo que se ha encontrado. Esas citoquinas le van a llegar al cerebro y en el cerebro van a producir una afectación del comportamiento, del funcionamiento del cerebro. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo que pasa cuando cogemos una gripe, por ejemplo? Nuestro sistema inmune reconoce el virus en el epitelio respiratorio, produce su correspondiente respuesta inflamatoria, se segregan una serie de citoquinas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, etc., y a través de la sangre esas citoquinas llegan a nuestro cerebro. En nuestro cerebro, esas citoquinas producen un mensaje. El cerebro es capaz de entender que hace falta una respuesta global en todo el organismo para poner a disposición la energía, la fuerza que se necesita para atacar la infección que está poniendo a prueba en este momento el organismo. Esa respuesta, a partir del cerebro, va a hacer que nosotros dejemos de tener interés por determinados tipos de comportamientos, tanto físicos, no nos va a apetecer hacer deporte o ponernos a bailar, también sociales, no nos va a apetecer salir y darnos un paseíto, vamos a perder el interés por las relaciones sexuales porque no vamos a tener energía para ello. Y toda esa energía se va a poner a disposición del resto del organismo, que va a aumentar la temperatura, y a eso le vamos a decir que estamos en un estado febril, para que una serie de enzimas, de moléculas, etcétera, entren en funcionamiento a partir de determinado umbral de temperatura, y por debajo de él no van a actuar. Esas moléculas, esos enzimas, esas sustancias van a estar destinadas a luchar contra la infección que está poniendo a prueba en este momento el sistema. Pero toda esa respuesta biopsicosocial que el organismo a través del cerebro está comandando no es ni más ni menos que la traducción del mensaje que el sistema inmune está recogiendo en la periferia. Verdaderamente, las células de nuestro sistema inmune son extraordinarias y tienen una serie de capacidades casi increíbles. Mirad, cojamos cualquiera de ellas, por ejemplo aquí, este elemento, las células natural killer, un tipo de linfocitos. Estas células son capaces, una sola de ellas, viajando, y esto está ocurriendo en este momento en nuestro organismo, en todos y cada uno de nosotros, la continua renovación celular de todos los tejidos produce con frecuencia alteraciones genéticas que hacen que o bien esa célula tenga que ser reparada para poder continuar, o bien que sencillamente sea eliminada. Cuando una célula ha tenido un cambio que podría suponer una amenaza para el organismo, por ejemplo una mutación, un virus, un lo que sea, basta con que una sola célula natural killer, una sola célula de este tipo, de nuestros linfocitos, reconozca a la célula que no está bien para que sea eliminada, para poner en marcha una respuesta de otras células parecidas a ella, que son las que van a eliminar, por ejemplo, el inicio de una clona tumoral. Y digo que eso está ocurriendo en todos nosotros. Todos nosotros estamos haciendo constantemente, vamos a decirlo así, mini o inicios de tumores que no se desarrollan gracias a la vigilancia continua de nuestro sistema inmune. Y para ello, una sola célula
basta entre todos los billones de células que tenemos para poner en marcha una respuesta efectiva. Es decir, que podemos, y no exageramos, hablar de nuestro sistema inmune como un sexto sentido, como un órgano que es capaz de percibir y además a través de una sola célula una serie de mensajes para los cuales el resto de nuestros sentidos, el tacto, el gusto, etcétera, no son capaces de percibir. Pero, y eso es lo que hemos hecho con ese sencillo ejercicio de scanning de nuestro organismo, nuestro sistema inmune está captando una serie de mensajes, a veces los pródromos de una enfermedad, sabemos cuando hay algo que no va bien y que nos vamos a sentir mal, o sencillamente una serie de estímulos que hacen que nos cambiemos de postura en la silla o que tengamos una serie de respuestas fisiológicas a través de los mensajes que el cerebro está recibiendo de forma permanente a través de nuestro sistema inmune. Por eso, este sexto sentido, auténticamente, es una traducción de información del ambiente al cerebro. Son estímulos no cognitivos, pero de los cuales estamos dependiendo permanentemente a través de la adaptación de los mensajes que los receptores de las membranas de estas células están captando de una manera permanente. Así es que podríamos decir que esta toma de conciencia de todo nuestro entorno está aquí, justamente en la membrana citoplásmica de estas células y muy particularmente en sus receptores. Este señor, Robert Adler, del que obligatoriamente tenemos que hablar para mencionar todos estos temas, hace ya mucho tiempo que hizo un estudio muy sencillo, que muchos de vosotros ya conoceréis. Él cogió a un grupo de ratitas y les dio agua con azúcar y añadió un agente quimioterápico, que naturalmente produjo una inmunodepresión en las ratas. Pero cuando les quitó, dejó pasar un tiempo, y cuando les volvió a dar otra vez agua con sacarina, pero esta vez ya sin el inmunosupresor, lo que ocurrió es que de nuevo se produjo una disminución del sistema inmune. ¿Qué había pasado? El sistema inmune había hecho una asociación entre el sabor del agua y la disminución del sistema inmune. Ya no hacía falta que estuviera el agente quimioterápico inmunosupresor para producir la disminución de la función del sistema inmune. El sistema inmune tiene capacidad de aprendizaje y tiene capacidad de memoria. Y eso explica de qué forma nuestro sistema inmune, de forma automática, adopta una respuesta en determinadas situaciones. Basta con que un paciente que acude al hospital de día a recibir su quimioterapia, en el momento en que entra al hospital y va por los pasillos, antes de que le pongan su suero, ya está teniendo náuseas y vómitos. Eso es lo que hace que nosotros tengamos determinado tipo de sensación, nada más que tomar contacto con determinadas personas o estar en determinados lugares en donde hemos tenido algún tipo de experiencia. Nuestro sistema inmune se lo ha aprendido y basta con volver a refrescar, a retomar el contacto con el estímulo que produjo una respuesta para que esa respuesta se vuelva a producir. Así es que lo que hizo el doctor Adler, el reconocido padre de la psiconeuroinmunoendocrinología, esta palabra gota casi, que es muy fácil de pronunciar cuando sabemos lo que estamos diciendo, porque hemos dicho que aquí tenemos este triángulo de equilibrio homeostático, sistema nervioso, endocrino e inmune, del cual va a depender nuestro estado de salud y enfermedad a través del resultante que produzca el sistema inmune dentro de esta relación. Pero el doctor Adler lo que añadió fue esta otra parte, estos otros estímulos que desde fuera, el comportamiento, el estrés, otro tipo de factores psicosociales van a afectar a nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso va a recoger estos estímulos que va a incorporar dentro de este triángulo
de homeostasis, con lo cual se va a afectar toda la fisiología de nuestro organismo y, naturalmente, esta resultante de salud o enfermedad. Estamos hablando de un auténtico sistema de autorregulación psicofisiológica. Estamos incorporando la parte psico a la parte neuroinmunoendocrinológica y entonces empezamos a entender. Sabemos que diferentes formas de estrés, igual que hemos dicho que cada célula del sistema inmune produce un cambio o una función diferente, lo mismo sucede con aquellas cosas que nosotros vivimos. Y así, por ejemplo, sabemos que la deprivación de sueño produce una respuesta disminuida de linfocitos T. En particular, sabemos que el estrés académico, cuando nos estamos preparando un examen, lo que se produce es una depresión de la función linfocitaria y de las células NK. Sabemos que otros estímulos psicofisiológicos, el estado anímico, el estrés social, de pareja, etcétera, etcétera, no lo vamos a ver ahora, pero cada uno de ellos produce una alteración específica y propia de aquello que estamos viviendo. De manera que, y esto es muy interesante, aquellas cosas que nosotros estamos viviendo, ya sean adversas o ya sean reparadoras, como puede ser el ejercicio que acabamos de hacer con Alejandro Schul, sabemos, por ejemplo, que todo aquello que está disminuyendo nuestra ansiedad, sea como sea, un ejercicio de relajación, va a estar aumentando nuestros linfocitos TCD4. Sabemos que cuando aumentamos la asertividad, aumentan nuestros linfocitos CD8 y natural killer. Sabemos que cuando se hace una confesión de un secreto de culpabilidad, están aumentando nuestros linfocitos en el acto, en ese momento, en nuestro sistema. Es decir, los cambios que estamos produciendo en nuestro organismo a través de los factores psicosociales, positivos y negativos que nos rodean, están produciendo una serie de cambios que son específicos en nuestro sistema inmune. Y eso va a tener mucha importancia a la hora de que en nuestro organismo, aquí tenemos un simple ejemplo, por ejemplo, la reparación de una cicatriz, de una incisión quirúrgica. La incisión va a tener un tiempo de reparación mayor adrenal, sistema inmune, a todo nuestro organismo. Y ello se va a traducir, naturalmente, en de qué manera nuestro organismo va a estar respondiendo a una agresión ya en el tejido, sobre la célula. ¿Qué tipo de factores psicosociales conocemos que se hayan estudiado, que tienen implicaciones, que son capaces de afectar este triángulo de equilibrio homeostático? Pues aquí tenéis unos cuantos. El estrés, el tipo de personalidad, la preocupación, el modo de afrontamiento, el apoyo social, el duelo, el conflicto matrimonial, el divorcio, tiene un gran efecto, la depresión, la ansiedad, los cuidadores, el estrés académico, etc. No tenemos tiempo para ir viéndolos, naturalmente, pero sí para extraer el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Pues que cada tipo de estrés, ya lo hemos dicho, produce un tipo de impacto que es específico sobre nuestro sistema inmune. Segundo, la suma de todos estos factores que están en nuestra vida, junto al resto de nuestras circunstancias, ya sea la dieta, si hacemos ejercicio físico o no, otro tipo de actividades que podamos hacer, dependiendo de todo ello, nosotros vamos a obtener una especie de DNI, que es lo que representa nuestro sistema inmune, absolutamente específico de cada uno de nosotros. No hay dos personas que tengan el mismo patrón conjunto de respuesta inmune. Lo que sí que hay son agrupaciones. Por ejemplo, si ahora mismo nos estudiáramos todos nosotros, nuestro sistema inmune, algunas respuestas cardiovasculares, etcétera, nosotros tendríamos una serie de agrupaciones bastante parecidas y nos saldrían, pues por ejemplo, con nuestro estado civil. Aquí saldría el grupo de los casados o casadas, aquí saldría el grupo de los solteros y aquí el de los viudos, etcétera. Es decir, que hasta ese punto, hasta nuestro estado civil, se está encarnando literalmente en nuestra fisiología y en nuestro organismo. Y dependiendo de ese DNI,
de ese tipo de sistema inmune que cada uno tenemos, va a depender nuestro estado de salud o de enfermedad. Y si enfermamos, no vamos a enfermar de cualquier cosa por casualidad, sino que dependiendo de qué es lo que hemos hecho a nuestro sistema inmune, nosotros vamos a tener una propensión mucho mayor a tener determinada enfermedad, ya sea una infección, o ya sea una enfermedad autoinmune, o ya sea un cáncer. Y si tenemos una infección o un cáncer, no va a ser en cualquier lugar, va a ser en el pulmón, o va a ser en la mama, o va a ser en el tubo digestivo, dependiendo de cómo es nuestro sistema inmune. Así es que cada una de esas cosas nosotros conocemos de qué forma cada tipo de tumor tiene una respuesta inmune que es específica. Y eso está ya muy bien estudiado. De tal forma que nosotros podríamos reconocer ante qué tumor estamos estudiando solo la respuesta del huésped. ¿Qué más? Mirad. Aquí, detrás del esternón, tenemos un organito que la mayoría de nosotros ya lo tenemos muy atrófico, que es el timo. El timo es un órgano muy particular. En él es donde se produce el sello de autorización de funcionamiento para los linfocitos T, por eso se llaman T, por el timo. Lo que sucede en el timo es que la mayoría de los linfocitos que llegan todavía sin permiso para funcionar por el resto de nuestro organismo, han sido producidos en la médula ósea, llegan al timo y allí van a recibir autorización o no para continuar su camino. El 95% de ellos o más son destruidos en el timo. Obedecen a una orden de autosuicidio y desaparecen del mapa, porque son aquellos linfocitos que si estuvieran en nuestro organismo estarían reconociendo a nuestros propios tejidos y por tanto lesionándolos. Así es que apenas un 5% de los linfocitos que llegan tienen la autorización del timo para sobrevivir y producir su función. Así es que podríamos decir que el estado de salud es nada más que, desde el punto de vista del sistema inmune, un reconocimiento claro de nuestros tejidos, tener un sentido claro del yo. Es el sistema inmune el que se va a encargar de establecer los límites entre qué soy yo y qué me ha venido de fuera, que es este virus o este tóxico, esta bacteria que a mí no me pertenece y que tengo que luchar contra él. ¿Cómo funciona esto del autorreconocimiento? Pues muy rápidamente. Una célula del sistema inmune va haciendo su recorrido por el resto del organismo y cuando llega a una célula normal, se echan la manita, entre los dos se reconocen y la célula del sistema inmune continúa su camino. Pero ¿qué ocurre cuando esta célula no es normal? Ha sido infectada por un virus, tiene una alteración genética, está intoxicada. Entonces esta célula reconoce que en el sistema de receptores de la membrana hay algo que ha cambiado. Ve que esta célula deja de pertenecer como propia al organismo y la destruye. Esta es la manera correcta y normal de funcionamiento del sistema inmune. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nuestro sistema inmune deja de funcionar bien? Cuando deja de reconocer nuestros propios tejidos. Pues pueden ocurrir de una forma muy esquemática dos cosas. O bien que nuestras propias células, los amigos, sean confundidos con enemigos, o bien lo contrario, que una célula que es una amenaza para todo el sistema, un enemigo, no sea reconocida como tal y sea considerada amiga. Aquí tenéis cómo se ve esto en el microscopio. Mirad, esto es un tiroides normal. Ahí hay unos puntitos muy pequeños que son las células que constituyen el tiroides. Aquí tenemos la sustancia, el coloide, en donde están las hormonas, la tiroglobulina, etc. Esto es un tejido normal. Y esto que tenemos aquí es un tiroides también, pero todos estos miles de puntitos azules, que son estas sombras, es nuestro sistema inmune que está atacando el tiroides en un caso de una tiroiditis autoinmune. En este caso, los amigos han sido confundidos como enemigos y el tiroides está siendo destruido. Aquí tenemos el ejemplo contrario. Esta es la mucosa del cuello uterino, normal, y aquí tenemos un cáncer
de cuello uterino. Este epitelio se ha puesto a crecer y entre medias hay unos puntitos azules que son los linfocitos que no solamente están resultando ineficaces a la hora de parar el crecimiento del tumor, sino que además está contribuyendo a que el tumor crezca a través de sus citoquinas, de factores de crecimiento, de una serie de sustancias que son comida para el tumor. En este caso, lo que ha sucedido es que los enemigos no han sido bien identificados y se está permitiendo que el tumor crezca. Lo interesante de todo esto es que hubo un momento en que nuestro sistema inmune tomó la decisión de dejar que el tumor creciera o no, de reconocer o no a las células de nuestro tiroides. Y eso funciona de una manera que, como ya ha sido mencionado, la mayoría de los sistemas biológicos responden efectivamente a las leyes matemáticas del caos. Son patrones, son estructuras fractales que son puestos en marcha en un momento determinado en el inicio del sistema, ¿verdad? Cuando el aleteo de la mariposa hace que en el otro punto del planeta se produzca un ciclón. Así funciona nuestro sistema inmune, estudiado en el laboratorio. Un pequeño estímulo sobre un sistema caótico es capaz de hacer que todo el sistema se desarrolle de una u otra manera que va a ser muy diferente. ¿Y de qué va a depender eso? Pues de un estímulo muy pequeño. A veces, pues quizás una mirada, la de la enfermera cuando te da el médico el diagnóstico de que tienes un tumor y ves una mirada aterrorizada y entiendes lo que te está diciendo a través de la mirada. O un abrazo, o una sonrisa, un gesto en un momento determinado van a hacer que el sistema evolucione de una manera completamente diferente. Es decir, no es poesía si decimos que el sistema inmune es un sistema caótico manejado por la conciencia. Es por aquello que nosotros estamos introduciendo en el sistema cómo nuestro sistema inmune va a responder. Y entonces podemos ser tan atrevidos como para poder hacernos esta serie de preguntas. Pero, ¿de verdad podrá el pensamiento, nuestra actitud, con nuestra intención, ser capaz de afectar el sistema inmune? O, dicho de otra manera, ¿de verdad podrá la conciencia afectar la materia, nuestra estructura, nuestros tejidos, nuestras células? ¿Podríamos utilizar deliberadamente nuestra intención y poner en marcha una serie de actividades, de ejercicios, de forma de vida, al margen o como ayuda a los medicamentos y a las otras medidas que ya conocemos para poder mejorar nuestro sistema inmune? Y hoy día podemos responder a esto tranquilamente, de manera afirmativa. Sí, nosotros podemos intervenir en nuestro sistema inmune de una forma positiva, de una forma que ayude a que su funcionamiento sea más correcto. ¿Qué cosas sabemos que son capaces de incidir así, de manera positiva? Pues aquí las tenemos, resumidas en este listado que no podemos desarrollar, pero sí por lo menos repasar la lista. Mirad, encontrar el significado de la vida, saber qué es o cuál es nuestra misión, tener algo por lo que vivir cuando nos levantamos cada mañana. Eso necesita un paciente que tiene un cáncer, pero eso lo necesitamos todos. Tener una sexualidad plena, abierta, sin complejos y sin prejuicios. Esto incide de una manera directa sobre el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Dormir bien, tanto en calidad como en cantidad. El sueño es un gran modulador del sistema inmune. Tener una visión positiva de la vida, la autoestima, la dieta, la relajación, hacer una actividad física moderada, incorporar, nos lo contaba antes Alejandro, este tipo de cosas en nuestra vida, pues el juego, la risa, el amor, la felicidad, la alegría, todo eso produce una serie de cambios impresionantes, tal y como está bien estudiado y documentado en el sistema inmune. El apoyo social,
muy especialmente en las personas mayores, y la meditación. Todas estas cosas son las que a nosotros nos dan, pues justamente el carné, ¿verdad?, para poder conducir nuestro propio cerebro. Necesitamos tener las habilidades, las capacidades para tomar, para ser dueños de nuestro propio instrumento. Tenemos que saber que de la misma manera que hacemos pues cualquier tipo, cuando cerramos los ojos pasamos de beta a alfa inmediatamente. Si nos tomamos un café, lo que estamos haciendo es que estamos suprimiendo una serie de ondas, zeta, alfa, etcétera, y estamos promoviendo ondas beta. Eso es lo que queremos, que estemos más despiertos y estemos más activos. Y eso tiene sentido. Pero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. También estamos produciendo un efecto de disminución de nuestra función inmune. Si hacemos un ejercicio como el anterior con Alejandro, estamos produciendo una serie de cambios en nuestro cerebro, en nuestro sistema de funcionamiento, que podríamos medir con un electroencefalograma, pero también estamos produciendo una serie de cambios en toda nuestra fisiología. Es decir, disponemos de una serie de ayudas bien documentadas. Una de ellas es la meditación, a la que está muy especialmente dedicado este congreso, que sabemos que tiene la capacidad de esculpir literalmente nuestro propio cerebro. Hay una serie de partes del cerebro que van a disminuir y otras que van a aumentar, tanto en su volumen como en su función. Tomar control de nuestro propio instrumento supone entrenarnos y trabajar a aquellas partes de nuestro organismo y en particular de nuestro cerebro que van a tener exactamente esta repercusión sobre toda nuestra fisiología, y eso lo vamos a hacer a través de la herramienta de la meditación. Por eso la meditación es tan importante, porque es el elemento a través del cual nosotros vamos a modular todo nuestro eje de equilibrio, de ese triángulo de equilibrio homeostático que está producido por nuestro sistema nervioso, endocrino e inmune. De forma que, para acabar, yo os voy a invitar a completar el ejercicio que hemos empezado antes. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner otra vez comoditos. Vamos a recordar poner otra vez la espalda derecha. Vamos a relajar nuestra musculatura y vamos a tomar contacto con nuestra respiración. Y en esta ocasión vamos a prestar atención especialmente a nuestro corazón. Algunas personas son capaces de sentir el latido del corazón cuando prestan atención, su funcionamiento. Otras personas no. Basta con que prestemos atención a toda la zona del pecho. Y vamos a poner ahora en esa zona, en nuestro corazón, un sentimiento de agradecimiento. Agradecimiento por tantas cosas, por estar aquí, porque nuestros pasos nos hayan conducido hoy a este lugar. Agradecimiento por lo que somos, por lo que tenemos, por nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros conocimientos. Agradecimiento por el papel que estamos haciendo en este momento en nuestra vida. Y vamos a sentir cómo el latido de nuestro corazón se expande por todo nuestro organismo hasta llegar al punto que nosotros elijamos. Y vamos a prestar atención a las palmas de las manos. Y vamos a notar cada latido de nuestro corazón allí, latiendo en nuestras palmas. Y ahora
vamos a poner nuestra atención en la cara. Y de nuevo vamos a captar ese torrente de información, de sangre, de calor, de temperatura, palpitando en todas las estructuras de nuestra cara. Y ahora vamos a recordar aquel punto que detectamos en el ejercicio anterior, donde teníamos aquella contractura, aquella molestia, aquel órgano enfermo, aquella parte de nosotros que tenemos que sanar. Y allí vamos a enviar toda la fuerza de nuestro corazón, toda la sangre, con sus células inmunes, con su luz y su energía, con su propiedad de autorreconocimiento de aquel tejido que dejó de ser reconocido en un momento. El corazón va a enviar con su energía y con las células el patrón de información reparador de aquel tejido. Y suavemente vamos a tomar de nuevo conciencia de todo nuestro cuerpo y vamos a ir abriendo despacito los ojos.